Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Carlos Arrazola, él es periodista e investigador de Plaza Pública, y a Martín Rodríguez, director y CEO de Nómada. Bienvenidos a Razón de Estado. Cuando las elecciones en cualquier nación del mundo civilizada debieran verse con ilusión, con entusiasmo y como una gran oportunidad, en Guatemala casi se sienten como una amenaza. Hay algunos proyectos que dan escalofríos, por decirlo menos. El tema que queremos tratar con ustedes hoy, gracias por acompañarnos, tiene que ver con la candidatura de Sandra Torres, candidata de la UNE, y con el hecho de que el 6 de abril, ya dentro de muy pocos días, vence el plazo que tiene el Ministerio Público y o la CICIG para que presenten un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra de la resolución que sacara la Corte Suprema de Justicia para rechazar el antejuicio a Sandra Torres. O sea, el hecho de que se haya presentado el caso en su contra horas antes o un día y pico antes un día después de que ella ya tenía inmunidad, pues digamos no permitió el que se le siguiera un proceso por acusaciones muy graves. Financiamiento electoral ilícito, asociación ilícita, entre otros señalamientos que tiene que son muy serios. El hecho de iniciar una presidencia, si en dado caso ella llegara a ganar, aunque hay veintitantos candidatos y el que más tiene, pues digamos está un poco alrededor del 15%, lo cual aquí no hay nada escrito todavía, pero si ella llegara a ganar, inicia su presidencia fracturada, cuestionada, probablemente ya con procesos de antejuicio, lo cual mete al país en esa permanente crisis profunda que no necesitamos. Martín, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Y sabemos que no eres muy querido por esta señora, que además dicen que sabe muy bien guardar los rencores para después vengarse. La historia medio lo confirma, pero en todo caso, tu independencia y tu valor para decir las cosas en las que crees y las cosas que sientes, pues te hacen ser un periodista respetable y respetado. Pues muchas gracias, Dionisio, por la invitación y la introducción tan generosa. Yo coincido con que es un peligro para la democracia que contemos con una candidata que no solo tiene una acusación de haber llegado de segundo lugar hace 4 años con trampas, con una cuenta paralela de 19 millones de quetzales y con evidencias sólidas de transferencias, facturas por servicios no entregados, testimonios de gente que dio el dinero, escuchas telefónicas. O sea, es una acusación muy sólida y solo porque me parece a mí que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están intentando ganar una reelección y quedando bien con ella, es que le dieron esta protección. Y ¿será posible que esa sea la razón? A mí me parece que es una de las que puede tener más sustento, pero sobre todo hay un punto muy importante que mencionabas, que fue presentada la acusación por el Ministerio Público y la CICIG un día después de que ella tuviera inmunidad como candidata, cuando hay 3 fuentes que me confirman que la CICIG y la FESI tenían lista esa investigación desde noviembre y la fiscal Consuelo Porras decidió retrasarla hasta casualmente un día después. ¿Será también por estas mismas razones el hecho de que tanto el Ministerio Público como la CICIG no han presentado ese amparo ante la Corte de Constitucionalidad? Pues me parece muy preocupante que el Ministerio Público y la CICIG no hayan presentado el amparo, porque si bien la CICIG por cortesía ha esperado siempre al Ministerio Público para presentar los casos y nunca ha tenido trabas desde el 2010 más o menos para presentar casos, me parece que si en esta ocasión la fiscal Consuelo Porras decide seguir protegiendo a Sandra Torres, que la CICIG debería presentar ella sola el amparo ante la CC, como lo ha hecho en otras ocasiones. Claro, en todo caso, si no fuera así, es la óptica que se está dando, lo cual es muy delicado para el Estado de Derecho de Guatemala. Carlos, igual en tu caso, un enorme respeto por tu trayectoria periodística, legendarias investigaciones cuando dirigías al equipo del periódico en la época en que tenían pues digamos, potente grupo de investigación, y hasta ahora pues vemos que hay consistencia. Igual en tu caso has sido pues, muy crítico, diciendo lo que se cree, lo que se siente, sobre todo lo que se encuentra en las investigaciones, lo cual es muy importante porque son investigaciones serias. Inside Crime publicó hace algún tiempo, igual que otros medios de comunicación serios internacionales, el caso ese que hace serios señalamientos
de dinero del narcotráfico en la campaña de la UNE y de Álvaro Colón cuando fue candidato y ganó la presidencia en 2007. Obdulio Solórzano fue asesinado en el 2010 en condiciones muy sospechosas. Fue una época en la que hubo mucha turbulencia y mucha violencia, pero ¿qué significa para un eventual gobierno de la UNE en Guatemala el que tenga los problemas legales que tendría, que tiene la candidata y que tendría como presidenta, y por supuesto los señalamientos que tiene ya por investigaciones serias de la prensa internacional como la de Inside Crime y dinero del narcotráfico en la campaña de 2007? Bueno, gracias Dionisio por la invitación. Una aclaración necesaria. Yo no dirigí el equipo de investigación del periódico, sino yo dirigía la parte de investigaciones de política. Creo que es importante para darle el crédito a los colegas que lo hacían. Lo que más entusiasmaba era el trabajo que hacías, lo cual pinta igual, pero adelante. Muchas gracias. Bueno, sí, evidentemente yo creo que hay suficientes evidencias documentadas. Tengo entendido de que hay una investigación avanzada, bastante sustentada, sobre la participación, el financiamiento del narcotráfico durante la campaña electoral que lleva Álvaro Colón a la presidencia y evidentemente la influencia que estos grupos criminales tuvieron durante ese periodo presidencial. No tengo ninguna evidencia concreta sobre si esos grupos continúan manteniendo algún tipo de influencia, de control o incluso de financiamiento sobre la candidata Torres y sobre el partido en esta campaña en particular. Sin embargo, digamos de que si existió anteriormente y si hay una investigación sobre eso, digamos de que la duda siempre va a permanecer y nosotros como periodistas deberíamos de estar siempre pendientes de identificar cada una de estas posibilidades para poder ahondar a ello. A mí me preocupa muchísimo que un eventual gobierno de un partido y de una candidata con esa trayectoria lleguen al gobierno, al poder, en las circunstancias en las que está viviendo Guatemala actualmente. Lamentablemente, hay motivos para asegurar de que el sistema de justicia, del sistema de político ya no tenemos ninguna duda, pero el sistema de justicia sigue cooptado precisamente por esos intereses criminales. Creo yo que el actuar de la Corte Suprema de Justicia, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por lo menos de 11 de ellos, es muy censurable porque cada una de sus acciones han sido de carácter político y han sido para favorecer a personas sobre las cuales hay suficiente evidencia de que sí han participado en hechos criminales. Me refiero concretamente a Felipe Alejos del partido Todos, por ejemplo, que después de haber trabajado entre comillas, durante tanto tiempo, haber promovido tantos recursos para que el juez pesquisidor no sugiriese su antejuicio, pues con bombos y platillos la Corte Suprema de Justicia de repente le dice que no. Me parece también muy sintomático que el hecho de que en el caso de la diputada Ninés Montenegro, cuyo caso yo no soy abogado, pero soy periodista y entiendo que el suyo era un caso más de orden administrativo, pero que a ella inmediatamente, sin mayor análisis, le quitaron la inmunidad para que ella fuese procesada. Yo soy del criterio de que si alguna persona ha cometido un delito, pues debería de enfrentarlo y que las inmunidades deberían de quitarse inmediatamente y que se defiendan en tribunales independientemente. Pero me llamó muchísimo la atención del caso del diputado Orlando Blanco, también que al final de cuentas fue favorecido a pesar de que había suficientes evidencias. Creo que cada uno de los casos que el Ministerio Público y la CICIG han llevado han sido suficientemente sustentados en evidencias documentales. Sin embargo, vemos a una Corte Suprema de Justicia muy blanda en algunos casos y como muy tratando de proteger a políticos, a empresarios y a grupos criminales. Eso es lo que creo que nos debería preocupar más en este momento. Carlos y Martín, lo grave de todo esto es que se pretenda o se crea que el gestionar, administrar el sistema de justicia por un lado o la misma cosa pública en general de esta manera, con estas prácticas oscuras o al menos grises, con tanta irresponsabilidad, y el que no exista un rigor de respeto a la ley, de respeto al Estado de Derecho, el hecho de que se pretenda que con el comportamiento que tenemos como sociedad podemos resolver nuestros problemas y construir un país en el que podamos vivir todos de una forma civilizada, es verdaderamente una locura. O sea, estamos destruyendo el país.
el seguir poniéndole más carga encima de esta carga pues, criminal, sospechosa, oscura, destructiva, que lo que está logrando es que nos convirtamos en una selva, en una jungla. Y perdón la interrupción ahí, pero yo creo que no es justo hablar en plural cuando hablamos de destruir al país. Quienes están destruyendo a este país son las élites que tienen el poder en este país. Me refiero a las élites económicas, a las élites empresariales, a las élites políticas que no están dispuestas a modificar, a desarrollar este país, a hacer que este país sea verdaderamente una sociedad democrática. Por eso tenemos a los organismos, a los principales organismos y a las instituciones estratégicas del Estado absolutamente cooptadas. El Ejército, la Policía Nacional Civil, la Dirección de Migración, evidentemente el Congreso de la República, los ministerios y el organismo judicial. Eso Sin duda alguna, Guatemala tiene un grave problema de élites, que aquí lo mencionamos todo el tiempo, y vamos a dedicar un programa completo al problema de las élites, empezando por la élite económica y las demás élites que sin duda alguna están fallando también, estamos fallando todos de muchas maneras. Martín, estas grabaciones que han salido públicas donde claramente se escuchan conversaciones entre Sandra Torres o parientas de ella con algunos personajes como Gustavo Alejos y otros, donde están hablando de estos financiamientos ilícitos y de coordinación de dineros, digamos, de dudosa procedencia para las campañas. Esto, entre otras evidencias que hay, digamos, agravan de forma dramática no solo el proyecto electoral de la UNE, sino además la posibilidad de que lleguen al poder en esas condiciones. ¿Qué te dice esta cantidad de evidencia que ya está expuesta de cara al hecho de que las cortes no están operando o no están reaccionando como debieran? Sí, me parece que es muy grave porque son difíciles de refutar ante la opinión pública y por eso ella salió haciendo un show diciendo que era una perseguida política de la FESI, pero creo que si el sistema de justicia, desde la Corte Suprema de Justicia y desde el MP de Consuelo Porras, no quieren ver esas evidencias, es porque están haciendo un tercer capítulo del sistema de impunidad. Y intentamos, como país llevamos intentando mucho tiempo, la mayor parte del país, romper con este sistema de corrupción e impunidad que sobrevivió al PPI líder del 2015 con FCN y con la UNE, porque sin la UNE no se hubiera mantenido el presidente en el Congreso. Y ahora, si llegara a haber un tercer gobierno en fila con esta agenda de construir un sistema de impunidad, va a ser mucho más difícil después poder quitárselo para devolverlo a la democracia. No, la devastación que puede venir al país es sin límites, ¿verdad? Probablemente algo que no hemos imaginado nunca. Y sobre todo, perdón, porque hay una pericia aprendida de la UNE después de 12 años estando cerca del poder, porque ya no solo sería un control del Ejecutivo, sino además es una subordinación desde el Ministerio Público, tendrían la bancada probablemente más grande en el Congreso y con más experiencia, tendrían injerencia en escoger a la Corte Suprema de Justicia, el año entrante tendrían también injerencia para la Corte de Constitucionalidad. O sea, la receta para un gobierno absolutamente autoritario está siguiéndose paso por paso, o sea, del contraataque para evitar una justicia independiente y un Ministerio Público independiente, pasaríamos a un Estado absolutamente autoritario. Sí. El mensaje que da el gobierno de Estados Unidos con el haber retirado las visas a 150 personajes guatemaltecos, publicaron un nombre que fue el de la señora Blanca Stalin y miembros de su familia. ¿Cómo ven ustedes ese mensaje? Se sabe que hay una relación entre esta señora Stalin y el juez que emitió la orden de captura contra Telma Aldana. ¿Es un mensaje del gobierno de Estados Unidos de que el sistema de justicia debe, digamos, cuidar mejor sus acciones, demostrar más independencia y rigurosidad en sus veredictos? Sí, creo que eso es un punto muy importante porque antes conversábamos sobre qué explicaba esta genuflexión de la Corte Suprema con Sandra Torres al protegerla. Y es por una parte la reelección de octubre, que tiene que decir el Congreso, pero hay otro punto importante y es el resentimiento
a partir de la persecución de la CICIG y el MP contra personajes como Blanca Stalin, contra personajes como los otros magistrados más poderosos que habían nombrado el PP y líder, y ese resentimiento les hace detestar todo lo que venga de la CICIG. Creo que la acción de Estados Unidos es importantísima porque les manda un mensaje a todos los jueces aliados de este sistema de corrupción e impunidad. Naturalmente hubiéramos querido que acciones como esta vinieran desde antes, que se envalentonaran tanto los del sistema de corrupción e impunidad y llegaran a, por ejemplo, un juez como el señor Víctor Cruz, no solo aplazar la audiencia de Blanca Stalin para ver si la regresa a prisión o la mantiene en su casa, diciendo que tenía demasiado trabajo, sino que ahora apresura otra audiencia para vengarse de una opositora política como Telma Aldana y declarar en reserva un caso y después hacer una orden de captura. Entonces, creo que es muy... o sea, que le acierta a Estados Unidos con esta decisión, y ojalá que hiciera públicos los otros 149 nombres. Y que sume unos 3.000 más, porque hace falta. Nos quedan 2 minutos y medio, pero me gustaría que comentáramos estos primeros días de campaña. Son condiciones atípicas, 90 días de campaña, la mayoría de casi o totalmente desconocidos. Lo que ya estamos viendo son esas ofertas fantasiosas, populistas en muchos casos, donde muchos de los candidatos ya están ofreciendo cosas que saben que no van a cumplir, empezando por la candidata de la UNE, ¿verdad? Una demagogia y una irresponsabilidad que ofenden. Y esto pues se ve en muchos de los candidatos, además de que también hay otros candidatos, digamos, muy cuestionables desde el punto de vista ético y que incluso tienen situaciones legales complicadas. Por eso es que no se pueden ver estas elecciones como una oportunidad. Carlos. Quisiera retomar nada más para tomar el tema de la campaña electoral, lo de la participación de los Estados Unidos. Sí. Yo creo que es sumamente doloroso para este país que tenga que ser un gobierno extranjero el que venga a poner orden en determinados momentos. Sin embargo, también creo que es un mal necesario en este momento. Solo Estados Unidos, el poder de los Estados Unidos puede de alguna manera debilitar las posiciones de estos grupos de mafiosos. Creo que esa notificación que se dio ayer cuando designan a Blanca Stalin y sus 2 hijos desde el Departamento de Estado es un mensaje directo a esta Corte Suprema de Justicia para que actúe de acuerdo, apegada a la ley, porque lo que está en juego no es solo las elecciones presidenciales, sí. Lo que está en juego es lo que resta este año es la continuación de ese aparataje de corrupción dentro del Estado. Pues lamentablemente estas alegres elecciones pueden convertirse en una tragedia más para Guatemala porque las condiciones están dadas. Nos quedan 20 segundos. No, solo para abonar en lo que dice Carlos, creo que Estados Unidos es importante que participe porque participó en la desestabilización del balance de poder que había. O sea, había un empuje hacia tratar de limpiar el Estado con errores y con aciertos, pero para tratar el Estado de limpiarlo, y de repente empezó a haber injerencia desde el Senado de Estados Unidos, desde la Casa Blanca, y envalentonaron al lado contrario, y entonces qué bueno que ahora reaccionen y participen. Claro. Lo que es, sin duda, es de que con ustedes hay temas para que hablemos unas 2 horas, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Con ustedes seguimos en Razón de Estado para seguir discutiendo sobre estos delicados temas que estamos enfrentando como nación de cara al proceso electoral. Volvemos en un momento.